entonces, bueno, más que continuar, cerrar el tema de célula, la parte básica, porque la próxima semana comenzamos ya la parte que es un poquitito más compleja. Vamos a dejar cargando el teléfono. Que es un poquitito más compleja que la parte de mitosis. Ya, mitosis, meiosis, y por ende, después de meiosis, como que justificar la meiosis viendo el ciclo sexual femenino. Ya el masculino no entra nada del masculino, ¿ya? Y del femenino entra solo una parte, ya no entra tampoco completo como antes se veía, incluso en la PDT, porque de hecho antes, mientras preparaba este PowerPoint, porque lo tenía incompleto, me faltaban ejercicios para el PowerPoint. Estuve revisando varios ensayos, facsímiles viejos del DEMRE, pero de la PDT nomás, de la PCU, de hecho de la PCU, bien poco de ahí para atrás que ya estoy tomando. Y de la PDT, bueno, habían varias preguntas que ya no, de materia que no entran. Y dentro de eso, una parte del ciclo sexual femenino tampoco entra. ¿Ya? Entonces, la parte que entra está limitada, muy limitada, ¿ya? Particularmente la parte hormonal no entra. Todo lo que hacía referencia antiguamente al sistema endocrino, porque en realidad el sistema endocrino sí entraba, eso no. Eso se sacó hace ya como, bueno, en el cambio, pues de PDT a PAES. ¿Ya? Así que ahí hay que considerar eso. Si estás buscando, o estás viendo, o te pasan material antiguo, ¿ya? Lógicamente, si estamos con material actualizado a la PAES, no debería figurar. De hecho, en ninguna PAES entró lo de sistema endocrino, por ende, la parte complicada del ciclo sexual femenino, ¿ya? Que era la parte hormonal. Muy poquito de lo, más que nada hacen referencia. Ya te van a dar la información y más que nada tú vas a tener que inferir o concluir en función de la información que te entregaron. No usar información que tú hayas tenido que estudiar. ¿Ya? Esa es como la salvedad. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver ya a partir de la próxima semana, pero primero vamos a partir con el material genético, ya cómo dejar bien explicada la parte cromosomática. Y ahí donde partimos después viendo mi ciclo celular primero, mitosis, meiosis, ciclo sexual femenino. ¿Ya? Esa sería como la segunda parte. Bueno, ahí ya después vamos a meter biotecnología, después sistema inmune, evolución y fotosíntesis. Pues ahí estaría todo el programa completo de biología, tanto para común como para electivo, porque en realidad este año el electivo va a tomar preguntas de todo. ¿Ya? Y eso. Ya, entonces, hoy día vamos a ver las diferencias, que de hecho aquí tengo algunos ejercicios, incluso algunos ejercicios que ya habíamos hecho, pero ahí no voy a buscar la alternativa, sino que para ver cómo encajan con la materia de ahora. ¿Ya? Esta es una materia que en realidad no es nueva, ya las diferencias entre células eucariontes en función de sus funciones, valga la redundancia. Y la función de una célula eucarionte, creo que lo había dicho, radica o depende directamente de los organelos que posee. Eso quiere decir que hay células, o sea, todas las células eucariontes técnicamente contienen todos los organelos que vimos. Núcleos, retículos, aparato de Golgi, en el caso de nuestras células, lisosomas, centriolos, ya que son todos los órganos, mitocondrias, peroxisomas, ¿ya? Que son técnicamente los organelos que vamos a pillarnos en una célula animal. Claramente los cloroplastos, las paredes y la vacuola central, la vacuola de agua, esas son de las células vegetales. No las vamos a pillar en nuestras células, es imposible, ¿ya? Y, por ende, todas las células de nuestro cuerpo tienen esos organelos, pero nuestras células no se comportan todas de la misma forma, porque tienen funciones asignadas, ¿ya? Por la diferenciación de tejido, ya para no entrar en una cuestión tan específica que tampoco entra, ¿ya? La diferenciación de tejido, muy simple, la piel, las células epiteliales, las que están en la piel en este caso, tienen una función diferente, por ende tienen estructuras más desarrolladas que otras, ¿ya? En comparación a la sangre, por ejemplo, a los glóbulos rojos, o a los glóbulos blancos, o a las células musculares, ¿ya? Ahora el DEMRE es súper específico en ese sentido y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Porque de hecho ahí saqué una porción del temario, ¿ya? Que esa cuestión hay que revisarla siempre, porque está cambiando todos los años. A favor, ¿ya? En el sentido de que le van quitando contenido, por suerte, ¿ya? O ajustando, moviendo un contenido para otro lado, no agregando nuevo contenido, por suerte. ¿Ya? Ahí, ojo con eso. Ya, pues no le demos más vuelta, vámonos con lo que vamos a hacer hoy día. 3
objetivos bien específicos, reconocer los organelos característicos de las células eucariontes, ya los vimos, así que aquí es reconocer, recordar lo que ya vimos anteriormente, identificar diferentes tipos de tejidos animales, eso sí, ya en función, vuelvo a repetir, de los organelos que tienen, ¿ya? Y comprender las funciones de las diferentes células en función, valga la redundancia, se me escapó el funciones, de sus organelos. Tengo que ajustar ese aprendizaje. Ya, bueno, ¿qué vimos anteriormente? Todo esto lo vimos anteriormente. Dijimos que las células se dividen en dos grupos, las células antiguas, ¿ya? Las procariontes, las células nuevas, las eucariontes. ¿Ya? Dentro de los procariontes, que ahí están las bacterias, características básicas y que técnicamente las tienen todas las células, pero salvo una de las que aparece ahí. ¿Ya? Los procariontes tienen ribosomas, tienen ADN circular, ahí hacer la diferencia con el eucarionte que tiene ADN lineal, para ser específico. ¿Ya? La próxima semana que vamos a ver el ADN un poquito más profundo con el tema cromosomático, ahí voy a decir por qué uno es circular y el otro es lineal. ¿Ya? Procarionte esencialmente es circular porque donde lo cortes va a terminar generando una copia de sí mismo. Ya da lo mismo donde ocurre el corte. En el caso de los eucariontes, no. Ya en realidad eso. Tiene principio y tiene fin. Y el péptido glicano, ojo con ese, ¿ya? Porque el péptido glicano es exclusivo de bacterias, es exclusivo de los procariontes. Si en una muestra celular, típico encabezado de EMRE, en una muestra celular se encuentra en un cultivo de células una proteína, ¿ya? O una sustancia química que se llama peptidoglicano, automáticamente esa muestra es una muestra de bacterias, es una muestra de procariontes. Nuestras células, que son eucariontes, las células de los vegetales, ¿ya? No tienen peptidoglicano. Ojo con eso. Y en los eucariontes dijimos que se dividían en animales y vegetales. Hay organelos que se comparten, como el núcleo, las mitocondrias, los retículos, el aparato de Golgi, ¿ya? En los peroxisomas. Ahí están los 5 organelos que se comparten. Y organelos característicos para cada uno. Los centrioles, los lisosomas, los flagelos, me faltó ahí los cilios, y aunque los cilios nacen de los centriolos, igual que los flagelos. Centriolos, lisosomas, flagelos y cilios son exclusivos de los animales, solos ellos pueden tenerlos, ¿ya? Y los vegetales también tienen sus organelos propios y ahí tenemos los cloroplastos, la vacuola de agua o tonoplasto, que es lo mismo, vacuola de agua o tonoplasto, y la pared celular. Ya que la pared celular, pese a que los procariontes también pueden tener una pared celular, principalmente la composición de esta pared celular en los vegetales es de celulosa. ¿Ya? La pared celular de los procariontes puede variar. Hay procariontes que también tienen pared de celulosa. ¿Ya? Hay otros que es de silicio. Y ahí hay varios componentes que pueden formar la pared de las bacterias. ¿Ya? Pero en el caso de los vegetales siempre será de celulosa, no hay otra opción. ¿Ya? Eso es todo lo que hemos visto. ¿Qué nos dice el DEMRE de lo que vamos a ver hoy día? Ya, ojo con esto. Este es copiado y pegado. ¿Ya? Aquí me interesa particularmente lo que está destacado. ¿Ya? En el temario que publicó el DEMRE, si no me equivoco, en marzo, ¿ya? Creo que estamos empezando las clases, publicó primero coloca las habilidades, cómo las va a preguntar, cómo son las preguntas referentes a estas habilidades, etc. Y la segunda parte, que es lo que normalmente los alumnos tienen la tendencia a concentrarse, ojo que no es exclusivo, porque las habilidades también son importantes, son muy importantes de hecho, tan importantes o más importantes que los contenidos mismos, ¿ya? En los contenidos lo que podemos estudiar, la habilidad la tenemos que reforzar. En el caso del temario de este año, que esta página es tal cual, ¿ya? Hace referencia a eso que aparece ahí en amarillo, ¿ya? El contenido grande, en resumidas cuentas, este que dice organización, estructura y actividad celular, donde te voy a dejar el mouse ahí, ya en el área temática. Eso es célula, en resumidas cuentas es célula. ¿Quién me van a preguntar? Ahí viene el Miguel. ¿Quién me van a preguntar de célula a mí? ¿Ya? Dice, en esta área temática se valorará la capacidad del postulante de analizar investigaciones, teorías o leyes científicas asociadas a la organización celular y las propiedades y funciones de los organelos o estructuras celulares. Hola, Miguel. Así que, célula.
hace referencia a eso. Estamos viendo por si acaso el temario y después vamos a comenzar directo con la clase porque el temario me va a dar la puerta abierta o me va a abrir la puerta, en resumidas cuentas, para la clase de hoy. Nosotros hemos estado viendo todo esto que aparece acá arriba. Estructura y función de los principales organelos y estructuras celulares en procariontes, bacterias, y eucariontes, animales y vegetales, que es lo que acabamos de resumir. Ya estábamos haciendo, por si acaso, Miguel, un resumen de las clases anteriores. ¿Ya? Y ahora, técnicamente ahora comenzó la clase. ¿Ya? ¿Qué hay que considerar? Y fíjate, fíjense, el DEMRE específico les dice qué es lo que se tienen que estudiar. Cápsula de peptidoglicano. Cápsula de peptidoglicano en realidad. ¿Ya? Así que ahí dice cápsula, pero hay que mencionar que es el peptidoglicano de las bacterias. Pared celular, membrana celular, citoesqueleto, núcleo, nucleolo, retículos, ribosomas, lisosomas, peroxisomas, complejo de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, vacuola, centriolo, cilios y flagelos. Todos los organelos que hemos visto, ¿por qué los vimos? Porque el DEMRE los colocó específicamente en el temario que me los va a preguntar. Entonces, no es que yo quiera agregarle más o menos organelos, o si ven una clase, por ejemplo, una clase en línea de otro profe, y él menciona muchos más organelos, no es necesario, porque el DEMRE me especifica qué organelos y cuántos son. ¿Ya? Es así de específico el DEMRE en este sentido. ¿Ya? Y adicionalmente, y esta es la parte de la clase de hoy que complementa en resumidas cuentas todo lo que hemos visto anteriormente, esto que está en amarillito dice relación entre estructuras y función celular. O sea, ¿cómo está relacionada la función de una célula con las estructuras que posee? ¿Cómo? Considerando algunos tipos, y me especifica qué tipo de célula, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? El enterocito, no sé si conocían el enterocito. ¿Conocían los enterocitos o no? Estoy viendo el chat. No, profe. No lo habían escuchado nunca, ninguno de los dos. Ninguno de los dos lo conocía. Ya, pero yo creo que sí tienen que haber escuchado de la gastroenteritis. ¿Han escuchado? Esa sí, esa sí les suena. Una gastroenteritis. Eso sí, ya. ¿Cuál es el problema que tienen cuando sufren o conocen de alguien que haya sufrido una gastroenteritis? ¿Ya? Gastro hace referencia al sistema gástrico. Entero a los enterocitos. Itis, todo lo que termina en itis es una afección, es una enfermedad producida por una inflamación. Entonces yo puedo tener, no sé, una hepatitis. Se me inflamó el hígado. Sí, eso es, de hecho. Que puede ser generado por una bacteria, por un virus, porque comí algo malo, etc. Ya, ese es otro verso. ¿Ya? Una amigdalitis, como estuve yo hace 2 semanas atrás. Se me inflamaron las amígdalas. Porque termina en itis. ¿Ya? Y una gastroenteritis es la inflamación de los enterocitos. Entonces, quiere decir que los enterocitos están en el sistema gástrico, específicamente en el intestino. Los enterocitos son las células de los intestinos, particularmente las del intestino delgado. Así que cuando sufren de una gastroenteritis y tienen diarrea y se sienten mal y les duele la guata, en realidad es producto de que las células intestinales están inflamadas, probablemente por una infección. Con el puro nombre, cállense. Ya, los enterocitos, las células musculares esqueléticas, antiguamente cuando todo esto era campo, ¿ya? Pero tampoco tanto campo, o sea, hace como 3 años atrás nomás, cuando estaba la PCU y la primera PDT, si no me equivoco, las células musculares entraban en la prueba. Y ustedes tenían que aprenderse todas las células musculares, la cardíaca, la lisa y la esquelética. Aquí solo menciona la célula esquelética. Después dice la neurona. Ya, la neurona también tenían que aprenderla porque se veía en sistema nervioso. El sistema nervioso lo sacaron, junto con el sistema muscular, que se salvaron. ¿Ya? Pero las células musculares esqueléticas y la neurona sí me las tengo que aprender. ¿Qué tengo que aprenderme de ellos? Lo que dice arriba, estructura y función, nada más. Nada más. No es como antes, es mucho más fácil. Y además dice las células secretoras pancreáticas. O sea, las células del páncreas, que antes se veían igual porque había que ver la diabetes, pero como la diabetes la sacaron junto con todo el sistema endocrino, ¿ya? Quedó este vestigio,
ya del sistema endocrino en las células secretoras pancreáticas. En resumidas cuentas, eso. Como que todavía queda un poquitito de esa materia que se sacó hace mucho tiempo. Pero vuelvo a repetir, no como antes. Lo único que yo me tengo que saber es la relación entre la estructura y la función. Y no estoy inventando nada. ¿Por qué? Porque esto es lo que publicó el DEMRE. Entonces el DEMRE me está diciendo que de estas células yo tengo, de estas específicamente, porque las menciona. Si no, no las mencionara. Las menciona estructura y función. Vamos con la clase de hoy. Yo agregué 2 tipos celulares adicionales. ¿Por qué? Porque lo he visto en varias preguntas. Solo por eso. ¿Ya? Y igual el sistema inmune entra, así que los glóbulos blancos también tengo que aprendérmelo. ¿Ya? Así que ahí nos vamos con un adelanto de materia de lo que se viene a futuro, en resumidas cuentas. Pero eso sí me la tengo que saber. ¿Ya? Ya, pues vámonos entonces con lo que vamos a ver hoy. Y vamos a partir al tiro. Ahí está. No, no está. Ahí sí está. Veamos, ahí tenemos bastantes tipos de células aquí al ladito. No me las tengo que aprender todas, vuelvo a repetir, solo necesito saber estructura y función. ¿Ya? Bien, bueno, yo siempre les coloco texto en los PPT para que puedan bajar el PPT y estudiar de ahí. Entonces este PPT tiene lo necesario para cubrir esa parte que está en amarilla del temario. ¿Ya? No es que me las quiera dar aquí el profe que es pulente, que toda la cuestión y que es el mejor del... No, pero por ejemplo... No, insisto, no es por pelar, pero yo he visto programas de otros PREU, el de CPECHA, el del PDB, el del FILAD incluso, y esta materia no la ven. Entonces, sí, es un invento mío, pero para cubrir esa parte en amarillo que está ahí. Entonces, no los van a pillar con este tipo de ejercicios. Y vamos a ver ejemplos de este tipo de ejercicios, entonces sí aparecen. ¿Ya? Ya, pues, las células son variables en forma y función. Eso es lo primero que tengo que saber. Basta con ver al ladito para que se den cuenta que las células no son todas iguales. ¿Ya? Esto fue una de las causas que hizo difícil llegar a la conclusión de que todos los organismos vivos están formados por unidades variables, ¿ya? Pero con una organización básica común. Y por ende, ahí fue que se les denominó celdillas o células, porque de hecho célula viene de la abreviación de celdilla. ¿Ya? Todo esto en inglés, ¿ya? Gran parte de las funciones celulares radican en la presencia y cantidad de los organelos de las células animales. Ojo con esa cuestión que está en celeste ahí abajo. Gran parte de las funciones celulares radican en la presencia y la cantidad de los organelos de las células animales. Ejemplo rápido. Si yo tengo una célula que tiene un enorme retículo endoplasmático rugoso, tiene su núcleo, tiene un par de mitocondrias, tiene 1 o 2 aparatos de Golgi, otros organelos por ahí locos dando vueltas, pero el 50-60% del volumen de la célula, solo ese retículo endoplasmático, yo presumo, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático? Simple, producir proteínas que se sacan de la célula. Producir proteínas de exportación. ¿Ya? Esa es la función del retículo endoplasmático rugoso. Si una célula tiene muy grande ese retículo, esa es la función de esa célula. Entonces la célula le entrega, el organelo más desarrollado o mayor cantidad es el que le entrega la función a esa célula. Y si ustedes tienen un tejido, definición, conjunto de células, si ustedes tienen un conjunto de células que todas tienen enormes retículos endoplasmáticos rugosos, todo ese tejido se encarga de secretar, fabricar y secretar sustancias químicas que probablemente, como son del rugoso, sean proteínas. Esa asociación es la que les pide el DEMRE. Y esa asociación es la que tienen que tratar de hacer cuando vean los ejercicios que de hecho vamos a ver en un ratito más. ¿Ya? Ya, gran parte entonces de las funciones celulares radican en la presencia y cantidad de los organelos de las células animales. Ojo con eso. Ya, bueno, las vegetales también, pero aquí nos vamos a centrar, y de aquí para adelante, de hecho, ya nos vamos a centrar mucho en células animales nomás. ¿Ya? Cuando toque fotosíntesis, ahí ya cambiaremos de célula, pero para que se den cuenta que vamos a estar prácticamente todo el resto del año con solo células animales. Ahí está el enterocito, célula de la cual recién, y ahí vamos a proyectar todo al tiro. ¿Ya? El enterocito entonces son las células que se encuentran en el epitelio intestinal.
los epitelios, cambian epitelio, siempre que lean epitelio o epitelial, piel. La piel de los intestinos, para que sea más rápido, más fácil. ¿Ya? Para usted, lógicamente, para el nivel en el que están o al que los somete la prueba, es decir, epitelio es equivalente a piel. ¿Ya? Nuestros órganos internos tienen tejidos, epitelios, que los cubren, que los separan de un órgano con otro, no están todos pegados, pues imagínense, se pegarían. ¿Ya? Hay epitelios que los cubren. Y en su interior, particularmente en el caso de los intestinos, que son un tubo, ¿ya? Por lo tanto hay un epitelio interno y un epitelio externo, ¿ya? Hay un piel para afuera y piel para adentro. Estas células son las que cumplen la función de los intestinos y por ende tienen organelos altamente desarrollados para eso. Eso es lo que tiene que quedar claro hoy. La función de las células que forman un tejido radica específicamente en la cantidad y tamaño de los organelos que poseen. Así de simple, ¿ya? Los enterocitos, entonces, son células que se encuentran en el epitelio intestinal, en el interior, en la piel de los intestinos, ¿ya? Se encargan de realizar el proceso de absorción intestinal de los nutrientes, porque de hecho todo lo que comemos va a llegar al intestino y se absorbe y pasa directamente a la sangre, ¿ya? Después de la digestión, son el epitelio más extenso del cuerpo, ¿ya? Lo que miden los intestinos está formado por enterocitos. Entonces, es un tamaño de tejido bastante grande, ¿ya? Junto con la piel, que de hecho es el otro órgano, ¿ya? O los otros tejidos más grandes también. La piel cubre toda nuestra masa externa, ¿ya? Y aquí viene la función. Lo que está en morado es como una introducción a la célula para que la reconozcan, ¿ya? Probablemente la pregunta no vaya por el cuadrito que está en morado. Si ustedes me preguntan cuál me estudio, estúdiense los dos, pero concéntrense en estudiar lo que va a estar siempre en celeste. Por eso es que le coloqué esos dos colores, ¿ya? No es por una cosa de copiar y pegar la diapositiva. Su función es favorecer el paso de los nutrientes hacia la sangre, ya lo dijimos. Por lo cual sus células son células con membranas altamente permeables. Eso quiere decir que la membrana plasmática de estas células permite el paso de la sustancia muy fácilmente, ¿ya? Hasta ahí nomás, porque de membrana no van a preguntar más. No van a preguntar si es por difusión simple, si es por facilitada, que si gasta energía, no gasta energía, transporte pasivo, transporte activo, no. Porque eso se sacó para este año. Entonces este año eso no puede entrar, ¿ya? Poseen cilios, ojo, ahí sí, eso sí puede entrar. Poseen cilios que favorecen la velocidad de absorción de nutrientes y, ojo, también, además poseen un aparato de Golgi altamente desarrollado. Cilios, los enterocitos tienen cilios y aparato de Golgi. ¿Qué hacen los cilios? Nacen de los centriolos, ese dato lo sabíamos. Y aumentan la superficie de absorción. Esa es la función de un cilio. Como el enterocito o las células que forman el intestino tienen que absorber nutrientes, tenemos que tener una superficie de absorción alta. Por eso es que el enterocito tiene cilios. Si se dan cuenta, el organelo le da la función a la célula y el conjunto de células le da la función al tejido, ¿ya? Poseen un aparato de Golgi altamente desarrollado, ahí sí, además de numerosas vesículas secretoras que favorecen la endocitosis y la exocitosis. Ya esa parte de la endocitosis y la exocitosis, incluso te podría sacarlo, ¿ya? Porque tampoco entra. En la prueba para este año no entra nada de endocitosis y exocitosis porque era el comportamiento de la membrana con ciertas sustancias químicas. Así que eso también lo pueden ahí recortar. Pero sí tienen que saber que un enterocito tiene cilios, tiene aparato de Golgi y tiene vesículas secretoras. Punto. Ah, bueno, si tiene aparato de Golgi, tiene que tener vesículas secretoras, ¿ya? Y vuelvo a repetir, la función del intestino se debe a las células que posee. Y esas células tienen cilios y aparatos de Golgi. No se olviden de eso, ¿ya? Es más que nada por eso. Ahí están los enterocitos. Y ahí podemos ver un tejido histológico un poquito más específico. Ahí lo estoy tratando de darle vueltas con el mouse. Ahí sí. Y aquí están, bueno, estos son células como cubitos, ¿ya? Con cubitos que tienen pelo en la parte de arriba. O ladrillos con pelos. Imagínense que ustedes colocaran un montón de ladrillos uno al lado de otro
y estos tienen pelo en la parte de arriba. Entonces, no le voy a decir el nombre para no enredarnos más, pero todo lo que sale del estómago va a pasar por ahí muy lentamente, dando muchas vueltas. Y las células epiteliales, los enterocitos, van a tratar de absorber todo de este caldo que salió del estómago. ¿Ya? Dibujo esquemático de un enterocito mostrando su polo apical, la parte de arriba, eso significa polo apical, con microvellosidades hacia la luz intestinal, o sea, hacia el vacío del intestino, por donde va a pasar el líquido que sale del estómago. ¿Ya? No le voy a dar el nombre al líquido del estómago porque vos lo repetís, no se lo van a preguntar, no tiene sentido tampoco aprender. ¿Ya? Enterocitos en un corte de intestino delgado. Aquí podemos ver los enterocitos, las células son la masita más oscura, ¿ya? Esos como óvalos, esos son los núcleos, de hecho. ¿Ya? Y esa parte que se extiende hacia arriba son los cilios. O sea, los cilios son súper largos, miren, para absorber. ¿Ya? Para eso están. Entonces, esa es la función de los cilios, absorber. Y el enterocito tiene muchos cilios para hacer lo mismo que los cilios, absorber. ¿Ya? El citoplasma está teñido de color rosado y los núcleos azul. Bueno, no son azules, morado oscuro. Yo lo veo morado oscuro. ¿Ya? Se encuentran al mismo nivel en la parte basal. Bueno, ahí sale la explicación del corte. Esta es me la robé de la Wikipedia, ya por si acaso. Vámonos con la célula muscular esquelética. Ahí está. Bueno, la célula muscular esquelética, específicamente la esquelética, las células musculares son de 3 tipos: la lisa, la cardíaca, que es específica para el corazón, y la esquelética es la que está pegada al esqueleto, por eso se llama esquelética. Y si está adherida el músculo al esqueleto, permite el movimiento, específicamente el movimiento voluntario. Por lo tanto, los músculos esqueléticos nosotros los controlamos a voluntad. ¿Ya? Son parte del sistema nervioso somático, no del autónomo. ¿Ya? Y el autónomo, lógicamente, esos son los músculos lisos, ya por si acaso. ¿Ya? Y si es que no lo van a preguntar, pero se los menciono para que se den cuenta que es un poco más complejo. ¿Ya? Las células musculares esqueléticas permiten el movimiento voluntario, punto. Siempre serán controladas por una neurona, o sea, hay una neurona en la que le da la orden al músculo para poder contraerse y generar un movimiento. Esta unión se llama placa motora o unión neuromuscular, muy específico. ¿Ya? Aquí tenemos una célula, ¿ya? La célula muscular tiene forma de tubo, como una pila, si lo quieren pensar de esa forma. ¿Ya? Y si se dan cuenta, las pilas, hay aparatos electrónicos en que ustedes las pilas tienen que colocarla una al lado de otra, invertida en algunos casos, o una sobre otra, como formando como un tren. ¿Ya? Los músculos esqueléticos o la célula muscular esquelética hace lo mismo. Está unida por secciones con otra célula que tiene su misma forma. Son varios tubos conectados. ¿Ya? Esta es la parte que nos interesa. Su función es permitir el movimiento voluntario, o sea, la controla voluntad. Tienen altamente desarrollado, ojo, el retículo endoplasmático. Por lo tanto, si tienen un retículo endoplasmático desarrollado, o altamente desarrollado, sintetizan cosas. Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser los dos. ¿Ya? No especifica cuál. ¿Ya? El cual se llama, ojo, aquí le encanta la histología, cambiarle los nombres a los organelos. ¿Ya? El retículo sarcoplásmico. ¿Cuál es el retículo sarcoplásmico? El retículo endoplasmático específico de las células muscular. ¿Ya? También tienen numerosas mitocondrias, ojo, por el desgaste energético y un desarrollo considerable del citoesqueleto, ya que es lo que permite el movimiento. Hay que considerar que poseen varios núcleos para facilitar la regeneración del tejido. Ojo, aquí ya se nos puso complicada la cosa, porque aparecen hartos organelos. Primero, la célula muscular esquelética tiene retículo endoplasmático altamente desarrollado, muy grande, ya para sintetizar proteínas y lípidos de forma continua. Por eso la grasa puede ubicarse en el tejido muscular, puede invadir el tejido muscular en algunos casos, ¿ya? Porque tienen retículo endoplasmático y pueden sintetizar lípidos. Así que ojo con eso. Retículo endoplasmático, muchas, pero muchas mitocondrias. De hecho, me voy a tirar un piscinazo aquí bien grande. La célula muscular es la que tiene más mitocondrias de todo el cuerpo.
La otra, ahí ya podrían venir otro tipo de células después debajo de ella, la neurona, el espermatozoide, pero específicamente la célula muscular esquelética, y de ahí la lisa, son las que tienen más mitocondrias. ¿Por qué? Porque el movimiento gasta energía. Entonces son células que están consumiendo mucha energía, produciendo y consumiendo mucha energía. Retículo endoplasmático, mitocondrias. Después dice que tenemos un citoesqueleto. Claro, porque lo que se mueve en la musculatura, en la célula muscular, es el citoesqueleto. El citoesqueleto se achica y después recupera su tamaño. Y es lo que hace un músculo. Cuando yo levanto una pesa, mi bíceps se acorta. Y cuando se relaja, vuelve a su tamaño normal. Entonces se acorta y se estira, se acorta y se estira. Y quien hace eso es el citoesqueleto de la célula muscular. Entonces, recapitulemos. Retículo endoplasmático, mitocondrias, citoesqueleto y el último, el núcleo. Tienen muchos núcleos. Piénsenlo de esta forma. No sé si ustedes han sufrido alguna fractura. Yo nunca he sufrido una fractura, pero sí he tenido muchos desgarros. He tenido compañeros, colegas que se han fracturado, ¿ya? Y la recuperación de una fractura es mucho más larga que la de un desgarro, ¿ya? Lógicamente depende del hueso o músculo que haya sufrido el daño. Pero supongan ustedes, vamos a ponernos bien trágicos, aquí nosotros tenemos dos huesitos en el brazo, ¿ya? El radio y el cúbito. Si se quebrara uno, no sé, pues se me iba a caer un fierro, yo puse el brazo para protegerme y se me quebró, logré evitar el golpe en la cabeza, pero se me quebró el brazo, ¿ya? Ese hueso, probablemente el radio se haya roto, se haya quebrado, se haya desfasado, se ajusta y se entablilla. Me colocan yeso, en algunos casos hay que poner unos pernos para que no se mueva cuando se regenere ese tejido. Esas células sufren mitosis, las células del hueso sufren mitosis y vuelven a unir el hueso, ya a veces queda medio chueco, a veces medio torcido, y eso vuelve a parcharse porque las células hacen mitosis. Pero las del músculo, como tienen muchos núcleos, lo único que hacen es dividir su citoplasma, porque como tienen varios núcleos, ya son varias unidades dentro de una sola. Entonces ustedes tienen una célula con muchos núcleos en su interior, que lo único que hace es cortarse como una pizza, ¿ya? O cortarse nomás, ¿ya? Y volver a aumentar el tamaño de esas células que se cortaron recién. Entonces, una célula muscular rápidamente genera o repara el tejido dañado en un desgarro. En cambio, un osteocito, ya que son las células de los huesos, les toma mucho tiempo porque tienen un núcleo, a lo más dos, volver a hacer la mitosis completa, cortarse, endurecerse, volver a hacer la división, cortarse, volverse a endurecer, les toma mucho tiempo. Entonces, por eso una fractura se toma más tiempo en sanarse que la de un tejido muscular dañado. En 6 meses ustedes podrían tener un tejido muscular completamente regenerado. Un desgarro, por ejemplo, yo he sufrido varios desgarros, ¿ya? 4 meses, bien cuidado, 5 meses cuando me he portado mal. 6 meses. En el caso de un tejido óseo se puede tomar un año, ya, en regenerarse completo. O sea, puedo usar la pierna probablemente, menos de un año, pero por dentro va a seguir regenerándose. Y eso le va a tomar, como les digo, un año, 8 meses, pero siempre más, ¿ya? Por tanto, la célula muscular esquelética, miren la propiedad que entrega el núcleo. Tener varios núcleos en el interior facilitan la regeneración del tejido. ¿Por qué? Porque facilitan la mitosis. El tener un enorme retículo a mí me facilita la síntesis de proteínas. El tener muchas mitocondrias me permite generar mucha energía. La función del organelo se le pasa a la célula. Cuando ese organelo o está muy desarrollado o es muy grande, ¿ya? O hay muchos de ellos. En el caso de la mitocondria no va a crecer de tamaño, lo que sí es que hay muchas, ¿ya? Muchas mitocondrias de hecho.
De hecho, aquí se ve, pues, en este miserable corte que se ve acá, se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 mitocondrias. Normalmente una célula tiene entre 8 a 10, una neurona, por ejemplo. ¿Ya? El espermatozoide tiene 15 a 20, ahí depende del espermatozoide. La célula muscular puede tener entre 35 a 40, a 30, algunos libros también dicen. Pero aún así es el doble de un espermatozoide. ¿Ya? Por eso les decía que la célula muscular gasta mucha energía, por ende tiene muchas mitocondrias. Y eso es lo que tiene que quedar claro hoy. Los organelos, vuelvo a repetir, los organelos entregan la función a la célula, ya sea porque tienen muchos de esos organelos o porque un organelo específico se desarrolló más de la cuenta, que aquí de hecho se da. Vuelvo a repetir, la célula muscular esquelética, retículo endoplasmático, núcleo, mitocondrias y citoesqueleto. Ya, atención ahí con eso. Vámonos con otra figurita. Bueno, esta sigue siendo la fibra muscular. ¿Ya? Fibra muscular, ahí pueden ver un núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, por atrás puede que haya otro. Ahí si se dan cuenta, esta célula tiene 4 núcleos. ¿Ya? Ahí pueden ver lo que está en azul. Bueno, ahí se ve la mitocondria con un color azulado bien medio celeste. ¿Ya? Entre medio de las fibras. Ahí se puede ver un solo núcleo, pero se puede ver que esta como red que abraza esos tubos que se ven aquí, ya, esa red es el retículo endoplasmático. Y entonces es bien especial. De hecho, aquí se ve, pues, retículo, ahí estoy apuntándolo con el mouse, retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático, que es lo mismo. Todo lo que diga sarco hace referencia al músculo. Entonces el citoplasma, esto para que se enreden, ¿no? El citoplasma de una fibra muscular, de una célula muscular, se llama sarcoplasma. La membrana plasmática se llama sarcolema. El retículo endoplasmático se llama retículo sarcoplásmico. Entonces, todo lo que diga sarco hace referencia aparte a una estructura del músculo. Nada más que para saber de dónde proviene. Punto. Que en realidad la función es la misma. ¿Ya? Eso. No tienen que aprenderse toda esta estructura, pero vuelvo a repetir, lo que está aquí específico en celeste, sí tengo que manejarlo. Tengo que manejarlo porque las preguntas van a ir por ese lado. ¿Ya? Ahí no, este creo que lo habíamos hecho, ¿no? Bien, la voy a hacer yo. Una profesora de biología explica a sus estudiantes que la mayoría de las células presentan estructuras relacionadas con las funciones desarrolladas, lo que acabo de decir. ¿Ya? Si esta profesora busca un modelo celular para ejemplificar el funcionamiento del citoesqueleto, ¿cuál de los siguientes tipos celulares debería preferir? O sea, aquí como que va de atrás para adelante el ejercicio. Aquí lo que yo necesito es saber la función del citoesqueleto y en qué célula podría tener un alto desarrollo. ¿Por qué? Porque la función de esa célula necesita del citoesqueleto. Entonces me aparece el glóbulo rojo. ¿Ya? El glóbulo rojo es una célula que transporta moléculas. En realidad no necesita el citoesqueleto porque lo mueve la sangre. El glóbulo rojo no puede nadar contra la corriente sanguínea. ¿Ya? Contra la presión sanguínea. Entonces, lo único que hace es llevar oxígeno y dejarse arrastrar. ¿Ya? Entonces, no necesita el citoesqueleto. Una célula epitelial, ¿ya? De la piel, epitelio, piel, podría necesitar el citoesqueleto para darle forma, por ejemplo. Pero normalmente asocian el citoesqueleto a movimiento. Entonces, si el citoesqueleto permite el movimiento, ¿cuál de estas células se mueve? Esa es la pregunta. Eso es lo que tienen que saber asociar. Entonces el glóbulo rojo se deja llevar. La célula epitelial, claro, lo que les decía, puede necesitar el citoesqueleto para dar forma, pero no se mueve como tal. Está estático. En la piel está estático, no se mueve. En la célula adiposa, ojo, la célula adiposa es la célula del rollito, ya sé que tenemos todos, algunos tenemos más que otros. Es la célula que igual almacena la grasa, las reservas de grasa. ¿Ya? Claramente es una reserva, tampoco se va a mover. De hecho, cuesta harto moverla, ya, por cierto. En cambio, la célula muscular sí necesita de un citoesqueleto altamente desarrollado. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el citoesqueleto se mueve, permite el movimiento, por ende, la célula muscular que necesita moverse tiene que tener una estructura para hacerlo.
En ese caso vuelvo a repetir el citoesqueleto. ¿Ya? Así que esa es la asociación. Así se pregunta esto. Y ojo, normalmente esto entra en biología electivo. Ya de hecho, mención, ya no se debería hablar de biología mención, ¿no? Se debería decir biología electivo, porque yo lo elegí. ¿Ya? De hecho, esta es la pregunta 57 de la PAES del año pasado, ya por si acaso. Así lo preguntan. No quiere decir que no vaya a entrar este año, porque como cambiaron la cuestión de los temarios y ahora técnicamente les pueden preguntar de todo en común y en electivo, ¿ya? Entonces podría entrar una, ¿ya? Podría ser que entre una. Así que en este caso la alternativa correcta, si la pensaron, ¿ya? Es la letra D. Este se lo voy a dejar para, lo voy a correr, ¿no? Se lo voy a dejar para la casa, porque si no el tiempo me va a pillar. Ahí sí. Ahí está la neurona. Ya esta yo creo que también la tienen que haber, más de alguien, más de algún profe tiene que haberle hecho dibujar una neurona. Creo yo. Aunque la neurona creo que ahora se ve en primero medio, parece, si no me equivoco. Sí, dice la ANES. Sí, siempre se hace como que la primera clase de sistema nervioso, dibujar neurona. Las neuronas son las células que permiten la integración y comunicación de todos los sistemas fisiológicos. O sea, la célula, una de las células más importantes, porque si se corta un canal neuronal o dejo de sentir, que de hecho es más probable que deje de sentir, o que probablemente sienta, pero no pueda moverme, ¿ya? Y por ende tampoco sea capaz de procesar información. Ahí es el nivel encefálico. Y no pueden realizar el proceso de mitosis. Ojo, la neurona tiene núcleo, de hecho ahí se ve, pero no puede hacer la mitosis. ¿Por qué no? Lo vamos a ver cuando veamos el ciclo celular. La neurona está detenida en una etapa del ciclo específicamente y no sale de ahí. Ya entró como a un callejón sin salida, de la cual no sabe salir, ¿ya? Y por ende no puede hacer división. Es imposible, ¿ya? Físicamente, no, en realidad no puede por ninguna forma. Tuviste que hacer una maqueta, sí, pues, es típica esa de la maqueta de la neurona. Ya que se encuentran fuera del ciclo celular, ahí está en el periodo G0. Eso lo vamos a ver, como les digo, cuando veamos el ciclo, para no amargarlos con tanto. Función, y aquí viene la parte importante, vuelvo a repetir, esta es la parte que hay que estudiar. Su función es permitir la comunicación e integración, o sea, hay un pulso eléctrico muy chiquitito, ¿ya? Pero ahí está, de milivoltios, de hecho, que pasa a través de la neurona, que se conduce a través de las neuronas, específicamente en lo que se conoce como arco reflejo, ¿ya? El sistema de comunicación entre sentir, procesar y moverse. Cuando yo me pincho un dedo, hay una neurona que identifica esa presión, la lleva al encéfalo por todo el canal neuronal de mi brazo, de mi dedo, de mi brazo, de mi hombro hasta el encéfalo. Mi encéfalo lo procesa y dice, un pinchazo, voy a reaccionar. Y envía una señal de vuelta, probablemente a algún músculo cercano, y le pega un tirón para dejar de pincharse. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Tienen un núcleo, ¿ya? No son células que necesiten del núcleo, porque en realidad lo tienen para almacenar ADN, pero no para dividirlo, no para dividirse, ¿ya? Tienen un núcleo que solo permite la formación de ARN mensajero, para eso ocupan el ADN, para sacar copias, ¿ya? En forma de ARN mensajero. Tiene un retículo endoplasmático altamente desarrollado, ojo ahí ya especifica qué tipo de organelo tiene, ya el núcleo casi no lo ocupan, pero sí el retículo endoplasmático, que se denomina, otro cambio de nombre, cuerpo de Nissl. Retículo endoplasmático neuronal se llama cuerpo de Nissl. Esos nombres probablemente se los den, no les van a preguntar, ¿el cuerpo de Nissl qué es en una neurona? ¿Y le van a salir los organelos? No. Esas preguntas ya no se hacen, ¿ya? Pero sí le va a decir, una neurona tiene un retículo altamente desarrollado, también denominado corpúsculo o cuerpo de Nissl. Eso sí, ¿ya? El aparato de Golgi también lo tienen desarrollado y vesículas de secreción que contienen neurotransmisores. Por eso es que necesitan del retículo y del aparato de Golgi, porque sintetizan unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Además de tener numerosas células de apoyo como son las células de Schwann y neuroglia. La neuroglia es la prima hermana de la neurona. Es como la neurona charcha. La diferencia es que la neuroglia, o glías, también se les conoce, sí se dividen. Esas sí hacen mitosis, pero no conducen el impulso nervioso. Entonces,
Normalmente cuando se muere una neurona, el espacio que deja esa neurona es ocupado por muchas glías, por muchas neuroglias. Pero es como ponerle un aislante entre medio de dos canales neuronales, pues entonces se corta la comunicación. Ese es el problema. Que la glía no conduce el impulso nervioso. Pero sí se divide. ¿Ya? Así que ojo ahí. Organelo altamente desarrollado, entonces, retículo y aparato de Golgi, ¿para qué? Para generar vesículas, bolsitas, y esas bolsitas en el interior tienen los famosísimos neurotransmisores, que de hecho son los que generan la conducción del impulso. ¿Ya? Ahí está la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, el GABA, el ácido aminobutírico, y me faltan como 8 neurotransmisores más. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿se han escuchado de neurotransmisores? Las únicas que son capaces de crearlos y sintetizarlos son las neuronas. ¿Por qué? Porque tienen aparatos de hecho, los neurotransmisores son proteínas o mezclas de proteínas con lípidos. Y ahí se justifica porque el retículo endoplasmático en el rugoso sintetiza proteínas y en el liso puede sintetizar lípidos. Y el aparato de Golgi los puede mezclar. Ahí está. Retículo endoplasmático y aparato de Golgi altamente desarrollado. ¿Ya? Ojo ahí con la neurona. ¿Ya? Vámonos con la siguiente. Me cambié de pantalla. Ahí sí. No, ahí. Varios tipos de neuronas. Todavía estoy malito de mi garganta. Pero me molesta menos. Hay neuronas de todos tipos. Ya de formas, colores. Ahí si la Vanessa tuviste que hacer una maqueta, probablemente te encontraste con varias neuronas. La clásica neurona, ¿dónde está? Esta, po. Ya la neurona con una pirámide aquí en la base, bueno, que es la misma que sale aquí mal dibujada. ¿Ya? Más bonitamente dibujada aquí, po, en la figura como tal. Ese es un tejido nervioso y ahí se logra visualizar la neurona incrustada en ese tejido nervioso. Y el impulso nervioso va pasando como un pulso eléctrico a través de esta neurona. ¿Ya? De hecho, como la gran imagen de neurona esta, por la famosa multipolar. No tengo una multipolar, bueno, esa es una multipolar bien específica. Hice justamente esa, sí, pues como la que uno coloca en Google neurona y le aparece al tiro esa, la multipolar. Hay varios tipos. Ahora vuelvo a repetir, no les van a preguntar los distintos tipos de neuronas, se salvaron, porque todo esto que se veía en sistema nervioso ya no entra. Ya, antes sí entraba, ahora no, se salvaron. Ya, así que salvado. Vámonos con otras que se han preguntado, que son las células, o se han nombrado, que son las células secretoras pancreáticas. Son parecidas a las células de los enterocitos, por si acaso. ¿Ya? Este tipo de células se encarga de formar gran parte del lumen. ¿Qué es el lumen? A ver, la carnecita. ¿Cómo va a darle un nombre así básico? El lumen es como la gran masa de un órgano. Eso es. ¿Ya? Del lumen pancreático, la gran masa del páncreas. Secretan diversas sustancias como enzimas necesarias en la digestión y hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa. O sea, son bien importantes las células secretoras del páncreas. Aquí puede que el DEMRE diga células pancreáticas nomás. ¿Ya? Si les dice células secretoras, ya le está diciendo que son. Secretan. Y uno tiene que asociar al tiro el organelo que secreta. El aparato de Golgi. ¿Ya? Ojo con eso. Los organelos que tienen ampliamente desarrollados son muy parecidos, por si acaso, a la neurona. Son el retículo endoplasmático, ¿ya? El aparato de Golgi y las vesículas secretoras. ¿Ya? Y numerosas mitocondrias para favorecer el transporte activo. Bueno, hasta ahí nomás, porque el transporte activo no les van a preguntar nada. Pero sí tienen mitocondrias, no tantas como una célula muscular, ¿ya? Pero sí tienen un buen número, unas 10, 12 mitocondrias probablemente para poder pagar, ¿ya? O solventar el gasto energético que genera la secreción activa, ¿ya? Porque siempre estoy secretando, entonces me canso y ese cansancio lo va a pagar una mitocondria. ¿Ya? En resumidas cuentas eso. Muy parecidas o sea, mejor no decir en función, pero sí tienen como que tienen los mismos organelos desarrollados que la neurona, ¿ya? Un gran retículo, ¿ya? Y muchos aparatos de Golgi. Eso sí, pueden llegar a tener 4 o 5 aparatos de Golgi, porque tienen que estar secretando continuamente, ¿ya? Eso.
Eso. Creo que había una pregunta de célula. Sí, tengo una. Veámosla al tiro. Esta sí la vamos a ver. Pregunta 2 de la PAES verano, de la primera PAES 2022, de la primera PAES, por cierto. Si experimentalmente, la habíamos hecho, pero para que te des cuenta cómo se menciona, si se inhibe la función del retículo endoplasmático rugoso en una célula del páncreas, que tiene que tenerlo altamente desarrollado, ¿cuál de los siguientes procesos se verá directa e inicialmente afectado? Lo habíamos hecho, creo que hace como 2, 3 clases atrás, o 3 clases atrás, antes de que me enfermara, porque creo que, si no me equivoco, estaba en el, entre comillas, campo. Digo entre comillas porque es ciudad, pero está muy lejos de la ciudad. Entonces, siempre se les van a mencionar célula pancreática, no les van a llegar y decir qué pasa si se inhibe una célula pancreática. No, ahí es más complejo, probablemente le especifiquen qué organelo se va a inhibir. Y ahí en este caso se especifica que es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Justamente, Vanessa, así es la letra D. ¿Ya? En la síntesis de enzimas, porque si el retículo endoplasmático sintetiza las proteínas y las enzimas son proteínas, ahí está. Si mato las células del páncreas, no voy a tener enzimas. ¿Ya? De hecho, las personas que tienen diabetes ya tienen una falla pancreática. No todas, pero las que tienen diabetes tipo 1, les falla una parte del páncreas, un tipo de célula en específico, que es la que sintetiza la insulina. Y la insulina es una proteína. Entonces, esas células no pueden sintetizar, no pueden crear la insulina y se la tienen que inyectar. Bueno, ahora está esta cuestión de la bomba de insulina, que es como que te hacen un hoyito en el cuerpo, ya te colocan una canícula conectada a un aparatito con un cartridge, como un cartucho de estos de la tinta de la impresora, que no tiene tinta, pues tiene insulina. Entonces, el aparato va midiendo la sangre continuamente y va liberando insulina cuando se necesita. Está cumpliendo la función del páncreas. Creo que el hijo de Arturo Vidal tenía ese problema, ¿ya? Y creo que él, claro, él podía pagar la bomba de insulina. Y la bomba de insulina no es muy barata que digamos. Creo que la cubre sí el auge. Lo hicimos la semana pasada, ya, por eso puse la alternativa. Por eso me escapó la alternativa, igual que la semana pasada. Pero quiero que veamos el encabezado. Pregunta 55 del electivo. Ya la primera del electivo. Unas investigadoras cultivaron células pancreáticas de nuevo. Ahora aquí lo especifica. Células pancreáticas secretoras de enzimas. Entonces, secretan aparato de Golgi. Enzimas, proteínas, retículo endoplasmático. Entonces el retículo endoplasmático fabrica la enzima y el aparato de Golgi la secreta. Eso se hace dentro de las células secretoras del páncreas. Eso es lo que yo tengo que asociar cuando estoy leyendo el encabezado. De enzimas digestivas, en realidad da lo mismo que sean enzimas digestivas. Cualquier enzima va a ser proteína en un medio con varios tipos de aminoácidos, constituyentes de estas enzimas. Uno de los cuales marcaron radioactivamente un aminoácido conforma las proteínas. Luego realizaron un seguimiento en el tiempo de las marcas radioactivas de 3 estructuras celulares. El siguiente gráfico presenta el porcentaje relativo de radioactividad por célula cuantificado en el retículo. Y ahí lo vuelve a especificar, po. Dice que es en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el rugoso recibió ese aminoácido marcado, como él tiene que crear la enzima, y después se lo tendrá que pasar al aparato de Golgi, el aparato de Golgi pasárselo a las vesículas de secreción. Esa es la secuencia, ¿ya? En el retículo endoplasmático rugoso, en las vesículas vesículas de secreción y en la estructura X, claro. Y la estructura X no me la dicen y esa estructura es la que yo tengo que saber, ¿ya? O entender cuál es. Asociada con la función, de hecho aquí me dan un gran dato, po. Asociada con la función secretora de las células de cultivo. O sea, esta estructura celular X, este organelo, se encarga de secretar. Y de los organelos que aparecen en la alternativa, uno solo es secretor y esa debiese ser la alternativa. Entonces el encabezado me da mucha información que yo tengo que saber ordenar. Y haciendo ese orden, probablemente llegue a la respuesta correcta. Ya hay varias formas de abordar el ejercicio, pero como te decía yo, como lo hice yo,
recordé que las enzimas son proteínas. Las proteínas se fabrican, de hecho aquí lo dice, en el retículo endoplasmático rugoso. Del rugoso, esas proteínas tienen que pasar al aparato de Golgi, y del aparato de Golgi se forman las vesículas de secreción. Aquí se mencionaba el retículo, las vesículas, y me falta el aparato de Golgi. Y esa debiese ser la alternativa, ahí está, la letra D. ¿Ya? Ese lo habíamos hecho la semana pasada, si no me equivoco. Ahí está el páncreas. ¿Ya? No hay que saberse todo esto, porque antiguamente el páncreas era parte del sistema digestivo en la PSU, cáchate. Y el 2014, hace 10 años atrás, lo sacaron. Entonces ya no entra. Pero sí entraba la parte endocrina del páncreas, ya la primera PDT, de hecho, porque la parte endocrina del páncreas era parte del sistema endocrino. Ahora tampoco entra porque el sistema endocrino lo sacaron. Entonces, es confuso, por lo menos para mí, cuando me mencionan o me colocan ejercicios que hablan del páncreas, porque son sistemas que se sacaron, que ya no entran. Pero como toda la información la colocan en el encabezado y hace referencia solo a estructura y función de una célula, claro que te lo pueden preguntar. Eso sí. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Glóbulos rojos, ya, estos son de los inventos míos. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que no te van a preguntar los glóbulos rojos porque antiguamente eran parte del sistema circulatorio y al igual que el digestivo lo sacaron. ¿Ya? Pero el glóbulo rojo es una célula bien particular y por eso la voy a colocar porque está relacionada con el glóbulo blanco, porque provienen del mismo origen, que es la médula ósea de los huesos largos. Y eso lo vamos a ver cuando veamos sistema inmune. ¿Ya? Son, me faltó, numerosas células y principal componente de la sangre. De hecho, el 95% de las células sanguíneas son glóbulos rojos. ¿Ya? Piensa que la sangre se compone por 45% células y 55% plasma, que es agua prácticamente. ¿Ya? Dentro de ese 45%, imagínate que ese 45% es el total, el 95% son solo glóbulos rojos. Entonces, es lo que más se ve, por eso es que la sangre es roja. ¿Ya? Los glóbulos rojos no tienen organelos. Ojo con esto, no tienen ni núcleo. Solo tienen ribosomas. Entonces, ¿cuál podría ser la pregunta? Si podrían hacerte dos tipos de preguntas con esta cuestión de los glóbulos rojos. ¿Qué sintetizan los glóbulos rojos? Si no tienen organelos. No tienen mitocondrias, no tienen núcleo, no tienen retículo, no tienen aparato de Golgi, lisosoma, no tienen ningún organelo. Son una cuestión vacía por dentro. Ya, perfecto, tienen ribosomas. Y si tienen ribosomas, sintetizan proteínas. Y la única proteína que pueden sintetizar, ahí está, la hemoglobina, que de hecho es una proteína bien complicada, bien enredada, bien grande. Entonces sus ribosomas solo sintetizan esta proteína que favorece el transporte del oxígeno. Por eso es que ¿cómo se llaman? Los glóbulos rojos tienen que tener ribosomas. Es la única estructura que poseen. Y ARN, ya ni siquiera tienen núcleo, por lo tanto ADN no tienen. Y su citoplasma, vuelvo a repetir, es prácticamente vacío, es pura agüita. Con la hemoglobina, y como la hemoglobina tiene hierro, se ve roja. Entonces el glóbulo rojo es rojo porque su citoplasma es rojo, producto del hierro de la hemoglobina. Así de simple. Del óxido férrico, no, ferroso. Ferroso. Y de hecho, cuando uno ve óxido en un fierro, ¿ya? Normalmente se ve un color medio anaranjado, medio rojizo, ahí está. Ahí está el porqué. ¿Ya? Ojo con los glóbulos rojos, porque te pueden colocar, el otro ejercicio que te pueden colocar es que te comparen una bacteria con un glóbulo rojo, que sería, en mi caso, creo yo, la peor comparación que te podrían hacer. Porque te van a decir, no tienen núcleo, ni las bacterias, ni el glóbulo rojo tienen núcleo, no tienen organelos, ¿ya? La bacteria no tiene organelos, no tiene núcleo, no tiene retículos, no tiene mitocondrias, no tiene organelos. El glóbulo rojo tampoco tiene organelos. Tienen ribosomas, tienen citoplasma, las bacterias tienen citoplasma, tienen ribosomas, y los glóbulos rojos también tienen citoplasma y también tienen ribosomas. Entonces, como diantres, los distingo. Acuérdate de los ribosomas y su sedimentación. El ribosoma
procarionte de las bacterias es más liviano, por lo tanto sedimenta más arriba en una muestra. En cambio, el del glóbulo rojo, como es eucarionte, es más pesado y sedimenta más abajo en una muestra. Esa es la única forma de diferenciarlo. Entonces me estoy colocando en un caso hipotético muy difícil, porque una pregunta muy complicada, muy rebuscada. 70S la sedimentación de la bacteria, de los procariontes, 80S la sedimentación del glóbulo rojo. Sería la única diferencia que existe. Ya, ojo con eso. Ya lo digo por si acaso, porque hace tiempo que no lo veo y podría ser que lo mencione. ¿Ya? Este lo vamos a ver en una clase específica, pero igual lo vamos a dejar aquí. ¿Ya? Principal célula inmune, el glóbulo blanco, ¿ya? Que esas que se ven como cocaditas, como bombones con algo arriba, ya, una cosa así. Principal célula inmune encargada de generar las diversas respuestas inmunes en el organismo y generar la memoria en el caso que sea necesario. Ese término de la memoria que tanto apareció cuando la pandemia, que teníamos que tener memoria inmune, que la memoria se estimulaba con las vacunas, etcétera. Ya, la memoria inmune es la clave a una respuesta rápida de una enfermedad. De hecho, yo no me enfermaba hace mucho tiempo. Y probablemente ya no tenía tan buena memoria como la presentaba, no sé, pues de hecho mi hija. Mi hija está en la U y está más expuesta a agentes externos. Entonces probablemente ella, de hecho, ella no se ha enfermado y yo vengo recién ahora hablando un poco decente. Todavía me molesta si hablo mucho. ¿Ya? Los glóbulos blancos tienen un alto desarrollo del núcleo. De hecho, tienen varios. Dato de aquí importantísimo, aunque lo vamos a repetir cuando veamos sistema inmune de nuevo. Llegando a tener varios en su citoplasma. Ojo, una célula que tiene varios núcleos se divide rápido. Esa es la asociación que yo tengo que hacer. Hartos núcleos, división rápida. ¿Ya? De hecho, para que se puedan enfrentar a un ejército de bacterias de forma rápida y de forma eficiente, tienen que tener varios núcleos. ¿Ya? Un enorme retículo, ¿por qué? Porque necesitan sintetizar anticuerpos y los anticuerpos son proteínas. De hecho, se llaman inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, para poder crear estas inmunoglobulinas y generar memoria, tengo que sintetizarlas en alguna parte y eso lo van a hacer los retículos endoplasmáticos, algunos de un tipo específico de glóbulo blanco. Aparatos de Golgi para poder sacar esos anticuerpos. Y ojo, aquí hay una variación, lisosomas, que se encargan de la fagocitosis. Todo lo que se coma un glóbulo blanco es digerido por sus lisosomas. Y esta es una característica, ojo, que tienen todos los glóbulos blancos. Así que transversal para todos los glóbulos blancos, varios núcleos y hartos lisosomas. El retículo podría variar, el aparato de Golgi podría variar, porque no todos sintetizan sustancias químicas, sí un número específico, ya los linfocitos B, ¿cómo se llama los basófilos, los eosinófilos sintetizan sustancias químicas, ¿ya? Los linfocitos T también, pero no todos. Los fagocitos, de hecho, la célula se llama fagocito, macrófago, porque lo que hacen es comer nomás. Y cada vez que se comen algo, tienen que digerirlo, y ahí los lisosomas actúan. Entonces, 4 organelos, 2 más que los otros, ¿ya? De los 4, 2 son más importantes. Núcleo y lisosomas, esos son los más importantes. Varios núcleos para división rápida, lisosomas para digerir, muchos lisosomas. Retículo endoplasmático para los que sintetizan proteínas, altamente desarrollado ese retículo, ¿ya? Más proteínas, más rugoso que liso, porque siempre se van a sintetizar más proteínas que lípidos, ¿ya? Ojo. Y el aparato de Golgi, para poder guardar bolsitas, ¿ya? Muchas bolsitas, muchas vesículas, con estos anticuerpos que cuando sean necesarios se liberarán para poder defendernos, ¿ya? Así que ojo con eso. Núcleo, yo diría específicamente que núcleo y lisosomas son los más importantes en el caso de los glóbulos blancos. Y eso, cerremos con el último ejercicio. Pregunta 61 de la PAES del año pasado, ya de invierno, lógicamente si es 61 del módulo lectivo. Mira, si se compara una célula de la mucosa bucal, ya una célula de aquí de la pared, por ejemplo, del cachete por dentro, ya, esa es de la pared de la mucosa bucal, con un leucocito,
leuco es blanco, cito es célula, entonces el glóbulo blanco, ¿ya? Con un leucocito que degrada enzimáticamente microorganismos previamente fagocitados, o sea, todo lo que se comió tiene que degradarlo. ¿Qué estructura se espera que sea más abundante en la célula fagocitaria? O sea, la célula que come. Mira, aquí este ejercicio, ¿por qué lo elegí? Porque es bien, tiene harto pillaje, típico del DEMRE. Te meten una célula de la mucosa bucal. Da lo mismo esa célula, podrían haber puesto cualquier otra. Nada más está ahí para que nos enredemos, ¿ya? Porque todo hace referencia al glóbulo blanco, al leucocito, ¿ya? ¿Qué cosa del leucocito? Su capacidad de fagocitar, de comer. Todo lo que se come, perfecto, excelente, excelente. De hecho, esa es la alternativa correcta, en la letra C. Todo lo que el glóbulo blanco se come, tiene que degradarlo. Y la única forma de degradarlo es con los lisosomas. Entonces, pues repito, y con esto cierro, los organelos más desarrollados que tiene un glóbulo blanco, un leucocito, son los núcleos, que va a tener varios, y los lisosomas. Después el retículo, después el aparato de Golgi. Y ahí vienen los otros organelos, ¿ya? Ojo, los organelos le dan la función a la célula y esa célula al tejido que componen. Entonces, por eso yo tengo que aprenderme la función de los organelos, porque normalmente me lo van a preguntar asociado a la función de una célula, como lo hicieron aquí. Así que ojo con eso, vuelvo a repetir aquí, trato de cubrir esa parte que el temario y que en algunos casos los preus no lo, o los otros preus no lo consideran, porque se quedan con explicar los organelos y se entiende, ¿ya? Pero trato de abordar o abarcar todo para que no nos pillen, porque de hecho hay preguntas, pues son relativamente nuevas, ¿ya? Son del año pasado o de principio, no, sí, son del año pasado, ¿ya? De hecho, ahora que va a salir la PAES de invierno, ahí vamos a revisarlo también el facsímil, pero ese yo creo que lo vamos a hacer en otra hora, ya para no interrumpir la secuencialidad de las clases. Yo creo que incluso hasta podríamos hacerlo un fin de semana. Ya en una hora, puede ser en la tarde, puede ser en la mañana. La cosa es que estén todos. ¿Ya? La idea es. Ya vos, Vanessa, nos vemos la otra semana. Subo todo al tiro porque si no se me olvida. Bueno, estando en la casa trato de subirlo todo al tiro. La internet que tenía en la casa, estaba en la casa de mi mamá. En la casa de mi mamá era bien mala, porque claro, está en el límite entre la ciudad y el campo, entonces la antena, la única que llega es la antena de WOM. Y yo tenía Entel, entonces no era buena. Acá no, aquí anda todo bien. Ya pues, nos vemos, cuídate, un abrazote y nos vemos el otro miércoles. Chaito, chaito.